El Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México presenta Cinemal Explícame, el cine con perspectiva legal. Saludos, amantes del séptimo arte y curiosos del derecho. Bienvenidos a Cinemal Explícame, el espacio donde desentrañamos las historias que nos cautivan en la pantalla grande, pero con un giro único, un toque jurídico. En Cinemal Explícame, tomamos las películas que todos amamos y las analizamos desde una óptica diferente. Exploramos los dilemas éticos, las estructuras de poder, las representaciones de la justicia y las normativas que, a menudo, son el telón de fondo de nuestras historias favoritas. Prepárense para ver el cine bajo una nueva luz, donde cada escena puede ser un caso de estudio y cada personaje, un protagonista en un drama legal. Únete a nosotros en Cinemal Explícame y descubre el lado jurídico del cine. Saludos, Ciudad de México. El día de hoy tenemos Cinema Explícame. Y con los invitadazos que tenemos el día de hoy, Niña Vicky. Hola. Buenas Niña noches. Laura. ¿Qué tal? Joven Rubén. Hola. Doctor Rubén. En proceso. Cuasi, doctor. Sí. El terror de varias taquerías. Sí. ¿Por qué? ¿Come doctor? mucho? Nah. No, le mandan muchos saludos. Ah. Saludos a los amigos de Tortas Arena, que siempre andan ahí participando. Y el día de hoy en este capítulo vamos a hablar de la película, a petición de muchos penalistas, Seven. O también en español, los 7 pecados capitales. Uy. ¡Qué fuerte! Sí, está bastante interesante la película. Abordar cómo dos tipos de detectives, uno más joven que otro con mucha experiencia, otro que apenas está buscando una nueva área de oportunidad y que incluso la idea es sustituir al detective con mayor experiencia, como es este choque, ¿no? Porque mientras uno es más metódico, observa más, se va viendo la cantidad de tiempo que tiene resolviendo este tipo de delitos. Es un inspector. Él es el que tiene más experiencia. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Él está a días de ya salir jubilado. 7 días de poderse retirar de la corporación ya por jubilación. ¿Y de ahí esos 7 días vienen los 7 pecados capitales? No. No. Alerta de spoiler. Digamos que el lunes empieza la semana. Y es donde empieza como a capacitar al que va a ser su sucesor. No, Que él es no el más quiere joven, hacerlo. No, la verdad es que no quiere hacerlo y es así como de, tú por tu lado, yo por el mío, me la voy a llevar bastante tranquila y tú a lo tuyo, ¿no? No hay compatibilidad de caracteres. El problema es que precisamente, como dice, el personaje que interpreta a Brad Pitt es muy Joven, impulsivo. Es sobre impulsivo. todo la parte de la impulsividad que demuestra mucho sus sentimientos, ¿no? Bueno, Porque mecha corta se conocen muchos, como eso se podría decir. pues sí. Bueno, recordemos una cosa. Estamos hablando de películas de 1990, donde hay muchas cosas que se permitían y se podían ver, que ahorita no son correctamente bien vistas ni propias, y el avance tecnológico, los teléfonos, mucho de lo que llega a ser hasta las bibliotecas, chulada de bibliotecas que llegan a sacar en la película. Claro. Hay muchas diferencias. ¿El niño Rubén todavía fue a bibliotecas o ya solo consultaba libros? No, Internet? también fui a bibliotecas, a diversas bibliotecas. ¿Todavía hay bibliotecas? La biblioteca que La está, Vasconcelos, por ejemplo, muy hermosa. que está sobre el río de los Remedios, está el parquecito y hay una biblioteca Saludos pública. a todos por allá. Está la biblioteca Vasconcelos, la biblioteca de la UNAM. La Biblioteca Central, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, el Ah, Instituto sí. de Investigaciones Jurídicas. Saludos a todos del CU y Pumas. La biblioteca también Goya. del Goya. Instituto de Formación Profesional. En algún punto tuve la oportunidad de ir. También, no me acuerdo qué otra biblioteca, pero sí, todavía fui de bibliotecas. Bueno, yo quería puntualizar algo interesante.
Dicen que cuando tú miras al abismo, el abismo también te ve a ti. Por consecuencia, hay un cierto empate entre aquel que delinque y aquel que lleva el trabajo, por ejemplo, de investigación o policial. En ambos siempre debe haber un poco de agresividad y un poco del otro. ¿Por qué? Porque solamente así, adelantándose al otro, pensando como pensaría el otro, se van a lograr las investigaciones que lleguen a un buen puerto. Entonces, eso quisiera yo dejarlo como punto de anclaje en el trabajo que hacen los dos protagonistas. Porque si bien es cierto, el antagónico es una persona violenta, ya lo mencionaron ustedes, es una persona que priva de la vida a sus semejantes con ciertas particularidades, pues también lo es que los policías tienen un temperamento pues muy particular, una visión muy cercana a este antagónico, y por supuesto que la ira, que la impulsividad, que la violencia se ve presente en ellos. La diferencia entre uno y otro protagonista, yo creo que es la experiencia, la edad, el conocimiento que ya tiene recabado, que es lo que lo hace actuar de forma más fría, más mesurada, Meticulosa. más pensada, más meticulosa, distinta a aquel joven que va iniciando una carrera policial con todo el ímpetu de la juventud y todavía no sabe controlar debidamente esas emociones y las deja a flor de piel. Entonces, ninguno de los dos policías es ajeno a la violencia, pero uno permite que sus emociones afloren y el otro es ya como que más controlado. O sea, podríamos decir que uno razona lo que va a hacer antes de hacerlo y el otro lo actúa por impulsos. Un claro ejemplo de esto, y que se ve en la película, perdóname, es cuando están afuera del departamento del sospechoso. Después de que se da la persecución y que lesionan al personaje de Brad Pitt, sí es importante que él, su primer impulso, por el enojo y por lo que había vivido en esos momentos antes, fue entrar directamente al apartamento. Mientras que el otro detective lo trata de detener y le dice, espera, no puedes hacer esto, piensa en las repercusiones que va a haber si haces eso. Para integrar la investigación. Para justificar el por qué ingresan al apartamento. Y es que buscan ahí la alternativa para salvar la actuación. Pero si no se hubiera contado con la experiencia del detective más grande, pues no se habría logrado. Estamos hablando que a punto de jubilarse tiene mucha inteligencia emocional, madurez, y el punto también en la misma película, ¿se acuerdan cuando se ve que no puede dormir? Cómo él está trabajando y se para y se pone a jugar dardos. Ese es el punto, que ahí se ve que sabe que si empieza a sentir una ansiedad, pararse con esto, hacer algo que lo tranquilice. Exactamente. Experiencia y madurez, yo creo que es lo que conjunta a ese personaje. Aunque y que le da varias aristas muy positivas. Podríamos decir que ya se conoce el bien y sabe cómo manejar esos impulsos, más bien el autoconocimiento, ¿no? Claro. Eso a todos les llega a servir mucho. Ajá, porque a veces nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo conocernos y saber cómo es que podemos manejar y cuál es el sentimiento que estamos, ponerle un nombre a ese sentimiento. Estamos hablando de una persona que ya vio mucho la oscuridad, está a punto de, sabe que estar ahí tanto tiempo afecta, y lo que ella también ya está hasta desasociándose porque no le gusta que estén las personas. Cuando empieza la película, lo describen, ¿no? Ahí mismo, y él se ríe y acepta que es una persona de difícil carácter, por eso no está casado. Hay unas frases muy interesantes, mejor tener paz que tener la razón. ¿Qué prisa tengo yo de estar diciendo, para qué discutes con ese oficial si estás trabajando en este lado? O sea, es el ejemplo de
hay personas que trabajan en sus emociones todos los días y es bueno. No Esa podemos interacción hacer está- todos, es como una práctica, pero es que eso no lo tenemos, o sea, como que eso nunca nos los enseñan, ni en la escuela, ni nuestros padres. Y aparte, desde hace unos años, pues la salud mental no era como tan importante como tan ir al visibilizada. dentista, como ir a una Al médico revisión familiar. médico, ajá. De hecho, incluso era hasta satanizada en cierto punto. Decías algo que tuviera que ver con la salud mental y la verdad es que Que ya era encontrabas un rechazo por parte de la sociedad mexicana en general. Hablar de la salud mental hasta hace unos años era toparte con pared y un rechazo generalizado e incluso hasta eso era motivo para que o se burlaran de ti, te hicieran menos Te atacaran, o te atacaran. te hicieran a un lado. Y solito te atacabas si alguien te decía, te veo mal, vamos al psicólogo o al psiquiatra. No, yo no estoy loco. Bueno, pero estamos hablando de cuestiones que hay que ir trabajando y hay que también saber identificar. ¿Qué es lo que llega a pasar muchas veces? Ya usan lentes, pues te la pasan molestando porque de cuatro ojos y demás, que son cosas que pasaban antes, que igual no es que pasen ahora. Estamos hablando que ya estamos en otro tiempo. Solo que ahora ya le ponen nombre, ¿no? Y dice bullying, ¿no? Hay ahorita dos que tres que pues igual todavía son cosas y somos animales sociales. Entonces todos seguimos tratándonos y seguimos. Qué padre es ver que todos los días podemos aprender. Qué padre es ver que ahora si tienes ganas y mucho, ahorita que estás escuchando dices, oye, pues sí me siento yo ya más como Brad Pitt que como el otro. Sí. Pero el punto en esta película es eso, que nos estamos dando cuenta de que hay cosas que nos pueden servir para crecer y que es mejor. Y luego la película, ¿no? De la época, desde Sí. cuándo fue hecha, ¿no? Claro, y de hecho... 1995. Y parece muy vigente. Pero pues es que, digo, también, si bien es cierto, ya tiene esos años, no ha pasado tanto tiempo Bueno, sí. como 20 para que años. digamos que 95. 95 serían Ah, no, 30. 30 años. 30 años, sí, sí es cierto. Digo, creo que Es un tiempo considerable, pero todavía no es tanto tiempo como otras películas, pero que sin embargo, la problemática, y no solamente no solamente lo de la problemática, sino que también son cuestiones que te lo dicen en la propia película de forma muy tranquila y controlada. ¿Por qué? Se ve que están en una ciudad, pero no te dicen en qué ciudad, en qué país. es una ciudad ¿En qué? grande, Ajá. es una Una ciudad metrópoli. donde hay metrópoli, Ujú. donde el que viene de afuera quiere hacerse del nombre. Y se está tratando de adaptar a su nueva vida. Su esposa, hay saludos a bueno en Chihuahua, ¿no? Usted. Es que también, ahora en Iron Man también hay salud. No. Pero el punto tan sencillo, hay que ubicarlos. Cuando ella está diciéndole también al detective, es que no puedo ni hablar con nadie, aquí nadie se conoce, aquí hasta... Ese es un choque en el que uno dice, si cualquier persona que sale de su ciudad y llega a una más grande y no conoce a nadie, son Es un cuestiones... choque emocional enorme. Y sobre todo por lo que necesitaba sacar, que era que en el momento ella se entera que está embarazada y que no le decía a su esposo, no sabía cómo decírselo En o ese siquiera tiempo- decírselo. En ese tiempo, ¿cómo no se tenía buena comunicación entre pareja? Claro, Porque eso, pues, caray, que te digan, vamos a ser papás. ¡Ay! No, pues la pura emoción. pero, No, que- no son todos iguales. pero sí, Pues es que también el objetivo de vida, ¿no? Bueno, Las circunstancias en las que se encontraban, por eso ella dice, no sé si tener al bebé o no. Pues ahí estaban llegando a un lugar donde no conocían a nadie, apenas iban a forjar un patrimonio, a Donde ella estabilizarse. no tiene derecho a hacer una carga para él. Cuando, pues, caramba, era su oxígeno y era su fuerza de él, era su ancla para que no se perdiera.
Y bueno, No Pero cruzar pues la es línea. que a lo mejor ellos no lo sabían, ¿no? Es que a veces No, no, se es es que- consciente de esa situación, de ese papel que juegas en la relación. Como pareja, No, y- aparte del diálogo, es- ¿no? Entre parejas, porque hay veces que, perdóname, pero es que a veces hasta programa. nosotros mismos no podemos decir te quiero, porque a veces es una palabra tan fuerte que a veces nosotros no nos permitimos externarla, ¿no? Y a veces a lo mejor puede decir Rubén, ah, Vicky, me cae muy bien. Yo o te sí, quiero, y me no te quiere. sientas Ah, mal, muchas sí. gracias. Pero es la primera vez que me lo dices. Ah, Y en público. público. a mí te quiero ahorita. No, pero lo que voy, ajá, o sea, porque obviamente el querer es no nada más de pareja, sino de amistades, de familia, o sea, eso es como un querer, pero hay veces que a pesar de que somos hermanos, papás, no podemos externar ese amor, decirle, o sea, a veces nada más es con las acciones, pero a veces uno está en otros lados. Necesitado de escuchar Ajá, eso. porque a lo mejor uno es tan distraído que no sabe, que quiero pensar que eso es lo que le pasaba a la señora, ¿no? Que ella no Estamos- sabía que era... No, es ¿No? que lo que sucede Claro. es la parte de yo estoy con él, pero yo no quiero ser lo que lo retenga a seguir creciendo laboralmente, No había ¿Qué es- estabilidad en esa pareja qué es lo que te- económica, profesional. que es lo que tenía el gran problema. Y de hecho por eso, y como único amigo, por llamarlo de alguna forma, Le cayó conocido, bien cuando lo conoció, y, que lo ve habla con, muy centrado. con su compañero de su esposo. Mm. Y él le dice, es que en su momento pasé por esta misma situación, Y yo la convencí para que yo no la, tuviera. yo la convencí para que abortara. No lo dijo. Sí Lo lo dio a dijo. entender. No, sí lo dijo, tal Dije, cual. la iba a convencer. No, dijo, la acabé convenciendo El de que primer- no lo tuviera. El Tal que ya tenía la experiencia. Ajá. Sí. más grande. Y también le pasó lo mismo, o sea, eran como el Cosas- reflejo cosas más o similares, menos. cosas similares. No. Pero la gran diferencia es que él no, él dice, a pesar de todo, aunque no lo dijera tal cual, se notaba que se arrepentía de esa situación. Tenía nostalgia de esos Porque momentos. la relación que tuvo se acabó, se fractura, se termina, se acaban separando, él sigue su camino y ahorita lo que busca es salir de ese lugar. Porque además continuó la vida solo y le pregunta la esposa del compañero que por qué está solo, que por qué no se volvió a casar. Y el compañero le dice, es que él es una persona muy difícil. Ella se ríe y el otro termina diciendo, sí, soy difícil. Cuestión importante. Estamos hablando de un tiempo en que los hombres son proveedores, no expresan emociones. En este tiempo ahora está viviendo también otros tiempos en los que también Una apertura. es más permisible para los hombres que expresemos nuestras emociones, que todavía muchos tienen y deben seguir trabajando al respecto. Bueno, que como dicen, ¿no? Ya las culturas, que antes como les criaban los papás, las mamás, y ahora ya cómo te crían, ¿no? O sea, ya no es tan difícil de un hombre decir te quiero, o hablarte O llorar. cariñosamente, o llorar. Bueno, Todavía, pero Ya. afortunadamente ha A ido ti- avanzando. A ti tú que eres buen hombre, ¿a ti camino. te cuesta trabajo llorar o Porque expresar eres tus de los más sentimientos? jóvenes. Porque aquí eres el más joven, por eso eres el niño rubio. Pues socialmente hablando es una situación bastante compleja porque sí se visualiza, ¿no? El cómo te ves hacia el exterior. Entonces, ¿Cómo te ven sí tiene- las personas o a qué? sobre todo tus pares. ¿Cómo te ven tus padres? Ajá, o sea, por ejemplo, si llegan llorando a su área de trabajo, Ah, bueno. la falta de... Y es así como de... Empatía. Bueno, No. obviamente, pero No Porque porque igual- empatía, sino que es así como de, llora tú que traes, ¿no? Y así como Pues de, eso es falta de empatía. y rechazo. Es que, bueno, Entre los Sí, hombres, digamos, llorar está puede ser debilidad. Sí. Si él está hablando que en el trabajo se pone a llorar, no va a ser bien visto. O también le tendría el punto de que le faltaría el respeto con el que lo están tratando, porque él, si está con compañeros, están de iguales. Si estuviera él de jefe, también no lo verían igual. bueno, sí, Entonces estamos hablando pero una debilidad.
Pero son muchas otro- aristas. otro- Es lo padre y lo bonito de estar tratando a la gente. Bueno, eso sí. Ahora bien, volviendo a la película, Perdónenme, es que Volviendo a la película, se dice que es la nueva Divina Comedia de Dante Alighieri. Si bien no la escribió Dante Alighieri, tiene muchas cuestiones que la hacen semejante, nada más que con un entorno un toque totalmente diferente. detectivesco. Ajá, y de modernidad. De hecho, los críticos que han visto esta película es justo como la definen. Lo que se me hace muy interesante en razón de que si comparáramos o más o menos una y otra, pues observaríamos la presencia de los 7 pecados capitales, que se me hace algo bastante Y el- particular en las dos películas. bueno, tanto en la Las película dos como el películas. libro. Digo, bueno, La obra, también hay la obra. película de la Divina Comedia. bueno. Podríamos irnos por un punto importante. Si vamos a hablar de la Divina Comedia, y creo que nos vamos a perder mucho. No. Sí, mejor vamos a enfocarnos a los 7 pecados capitales que vendrían siendo 7 formas de morir. 7 formas de morir. Y eso es lo que empieza. Bueno, partamos de una base. Y eso yo creo que sí sería bastante importante. Cómo está dibujado o cómo está expresado lo que se conoce como el infierno en la Divina Comedia. Los círculos del infierno. Cada uno de los círculos representando uno de los 7 pecados capitales. Entre más abajo, el círculo más grande o más grave es el pecado, y también El castigo que se lleva. el castigo es mayor. Por eso vemos a lo largo de la cinta cómo va pasando por todos los pecados capitales: gula, pereza, lujuria, y así sucesivamente. Cuando hasta empieza la acabar. película, también dice, no va en el orden que sería los pecados. Sí, por supuesto. Un punto importante, aquí ahora ya estudiamos a los buenos, Ahora vamos a su contraparte. vamos a ver a Kevin Spacey, Chihuahua. Viene lo divertido. Al antagónico. Yo digo cuestiones jurídicas, ¿no? Que ya pasamos como a Y analizar criminológicas, psicología. Es muy importante también parte el cómo empieza o cómo se da, se gesta la idea. Porque como tal, del momento en el que se presentan los hechos, él empezó mucho antes, mínimo un año antes. ¿Quién? El antagónico. El antagónico empieza su obra, como lo llama él, Pero un año antes. Un hecho él delinque. Sí. Bueno, de los hechos que se ven en la película, es un año antes como mínimo. ¿Por qué? Porque Vamos a dar una mano para demostrar que empieza desde antes. no, sí. O sea, tiene que haber un proceso Un previo. contexto anterior. Ajá, al o sea, momento en que siempre ya va a haber desarrolla. una preparación, pero la ejecución como tal es un año antes. ¿Por qué? Porque es cuando encuentra, atrapa y deja postrado en cama aquel que va a representar La un pereza. año después a la pereza. Porque incluso la película lo dicen cuando lo revisan los médicos. Lleva un año en cama y se le suministraron medicamentos Para para mantenerlo vivo. mantenerlo vivo, para que las llagas no se infectaran, y él se acaba comiendo su propia lengua. Y está en un grado de putrefacción del cuerpo Muy bastante severo. severo. Sin embargo, sigue vivo. Así es, y también parte de eso es lo que implica el argumentar, o que se argumentara a lo largo de la película, que en realidad este personaje, el antagónico, es una persona de dinero, es una persona estudiada, es una persona culta, porque frecuenta la biblioteca, estuvo leyendo diversos libros, tuvo el suficiente recurso como para hacer una investigación profunda de las que fueron sus víctimas o las que serían sus víctimas. También para, por ejemplo, en el caso de la pereza,
por un año completo la renta del lugar, porque él rentaba ese lugar y obtenía nada más, llegaba y ya veía su sobrecito en su buzón de que ya le habían pagado la renta y que nunca había tenido problema. O sea, la renta ya estaba... Le llegaba mes con mes exactamente el día. O sea, era... Un casero muy puntual. No, él era tan metódico que era el inquilino perfecto. Ajá. O sea, él era tan listo que todo te lo tenía muy planificado. Incluso, por ejemplo, los espaguetis que daba de comer a aquel que le imputó el pecado de la gula, los tenía almacenados, comprados, pues yo creo que por mayoreo diríamos ahora, y listos para que el otro los degustara en el momento que él deseara. Sí, o sea, todo estaba planeado. Él era un no asesino. podía terminar de comer, por eso muere. Un asesino metódico, organizado, frío, un psicópata que en mi mente está que debió tener toda la triada de McDonald's durante su desarrollo. Así es. Que pensaba que él estaba haciendo lo correcto porque estaba liberando al mundo del pecado, porque así se lo pedía Dios. Buscó la forma de comunicarse para que llegara su mensaje y todos se enteraran. ¿Entonces era un esquizofrénico? No. Es que, a ver, ¿qué sucede con las cuestiones mentales? Ajá. Como tal, y de hecho lo dice en la película. Si ustedes no aceptan lo que mi cliente pide, él se va a declarar como loco. Por eso Y sí tenía argumentos para se decirlo. llama visionario. Asesino a serial. Visionario. Sí, es ¿Él que... se puso eso? No, es una clasificación clasificación específica para... Aquí ya se adelantaron, no se vale. Ay, perdónenme. No, yo digo ellos. Vamos a decirlo así. Tan se ve que él estuvo preparándose no solamente un año. ¿Por qué? Se ve que era un doctor en varias materias y en varias cuestiones. Ujú. Para poder empezar a trabajar, se tuvo, y voy a usar la misma situación de los libros que estuvo escribiendo, porque estuvo escribiendo todos sus pensamientos. Y todo el departamento no había ni una sola huella de él. Ah, claro, tenía conocimiento forense. Por ¿Cuánto eso tiempo dejaba lo que quería que los otros vieran y no permitía que quedara rastro alguno de lo que no le interesaba que vieran los demás. Y pese a que en su interior ya quería que alguien lo... Ahí sí. Tan es así que se expone. No, él literalmente se entrega para terminar su obra. Él lo dice claramente. Yo quiero terminar mi obra, no sé cómo me encontraron tan rápido, pero esto me obliga a adelantar mis planes. Reconozco que es muy inteligente, ni siquiera yo sabía cómo le hiciste. Cuando él deja las mismas, él estaba jugando con todos los inspectores. O sea, eran sus piezas de ajedrez, él las De movía hecho, como sí. quería. Cuando llega la esposa a decir, el cuadro está Volteado, volteado, está de y cabeza. ahí es donde aparece otra prueba para encontrarlo. Al siguiente. O sea, él dejaba rastros. Sí, Para que llegara que que deja rastros es porque ya quiere pero ser es, que, frenado. pero es que los rastros que dejaba no eran para detenerlo a él, sino para que localizaran a la siguiente víctima. Esa es Era su juego. inconsciente, era inconsciente Rubén, No. pero yo creo que sí necesitaba esa parte. Pero él quería que vieran los mensajes, quería que vieran, cada uno era un mensaje que quería. O sea, él quería ser como reconocido en cuanto a su acción. Exactamente. Porque Aunque esa es se la asume finalidad. como pecador, ¿eh? Esa es la finalidad. De hecho, lo que él dice es, ustedes me atrapan en realidad porque yo me entrego a ustedes, porque yo soy el último pecado, soy el pecado de la ira. No, el pecado de la envidia y uno de los protagonistas, que es el caso de Brad Pitt, y ya estando frente a él con el arma en la mano, si le dice, tú eres la ira. A mí no me van a recordar, La te hija van a era recordar a ti. el detective. Sí, el El detective detective más joven, porque es Él el era el que que no podría controlar sus no emociones. controlaba sus impulsos, era menos sereno,
demostraba más lo que sentía, incluso en algún punto cuando están viendo la escena del pecado de la pereza, llega el antagónico vistiéndose de reportero, siendo un reportero él, se presenta, toma fotografías y de hecho quien lo corre es el protagonista que interpreta a Brad Pitt. Y no de amable manera. No, Pero es tan inteligente que hasta él está jugando con ellos. Ah, claro, está jugando, Y- se está exponiendo, se está... Cuando él se adelanta y dijo, tuve que adelantar mi agenda porque yo no creí que fueran tan inteligentes. no sé cómo llegaron al departamento, cómo dieron conmigo, pero nada más adelantó lo que yo ya tenía planeado. Tan planeado estaba que él sabía que si él no se entregaba, jamás en la vida lo iban a encontrar. Tanto que a pesar de que tenían un retrato hablado del sujeto, nadie lo encuentra hasta que él se presenta a metros dentro de la propia comisaría y les grita literalmente la palabra detectives. Estoy Voltean y aquí estoy, manchado de sangre. ¿Y cómo es que pasó la entrada de la comisaría? Dio varios pasos, se fue hasta el mero centro, llegó hasta las escaleras y nadie alrededor lo vio. O sea, también ese es otro punto. Y él también sabía que le iban a revisar la sangre. Y cuando vieron, falta alguien más en la sangre. Porque tiene 3 grupos sanguíneos en su ropa. Además de que se quitó las huellas. Por eso creemos que él era el que ya quería que lo aseguraron. Era su plan. Ajá, porque el ser tan metódico para dejar supuestamente esa sangre y así. Su plan fue, yo hago que me detengan, los llevo al lugar donde va a ser mi desvivisión. Llega el mensajero, entrega el paquete, abren el paquete, Él fue el que le pagó al se da mensajero. cuenta, se da cuenta uno de los detectives, que es el que interpreta a Morgan Freeman, que es el contenido del paquete y va a detener a su compañero. ¿Y qué tenía? ¿Una bomba? No, tenía literalmente... Vamos a decirlo de esta manera. Porque igual, yo digo que para que habría ganado Brad Pitt, o habría ganado el bien, Brad Pitt ahí se habría matado y dejado vivir a ese tipo. Pero A ¿qué mi tenía modo. la cajita? Es que también no Tal puedes vez practicar no toda la película. tal vez no matado, no se hubiera matado, pero sí hubiera hecho lo correcto, que era asegurar y entregar a la policía. Aunque claro, lo que iba a enfrentar a nivel personal, el personaje era un problema muy grande. Y que una de todos situación muy modos, fuerte. al final lo iba a tener que enfrentar en el sentido de yo quedé detenido, perdí mi vida, perdí mi trabajo, perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, perdí todo y él ganó. Y sobre todo porque le dijeron, si tú lo haces, él va a ganar, no dejes que gane, pero pierde tanto los estribos, pierde tanto el sentido No de hubo la el realidad control de su No. persona. que acaba perdiendo. Porque Acaba perdió pasando. toda su vida, su esposa, hijos. Hijo. Pues bueno, la esposa y el hijo, la pérdida no es imputable a él, al detective. Lo que es imputable a él es la pérdida de su carrera profesional y del dominio de su persona. Ujú. Pero lo más importante, que eso es lo que a veces te lleva a los lugares donde puedes ir creciendo o no crecer, ¿no? Profesional, humanamente, ¿no? Porque dejó de hacer lo jurídicamente correcto o lo que se esperaba de él. Él, yo creo, así poniéndose uno en el lugar de él, Es una decisión muy complicada que honestamente todavía yo se estaba no aguantando. sabría qué hacer. Cuando la forma tan cínica, tan Tan desvergonzada. cruel, ¿no? Sí. No, eso ya no. Una cosa es ser cruel, otra cosa es disparar y todavía el Kevin todavía se para en una forma tan. Retadora. Él sabía poner el último clavo, que era decir, ¿y no sabías que ibas a ser papá? Es ahí, cuando la cachetada de Morgan es la que lo hace de, ahí se perdió. Su estado de emoción violenta, ahí se disparó. El punto, por eso, si aun cuando él lo iba a matar, pero él, al haberse matado
Brad Pitt y dejar que él viviera, esa era la forma en que él sí iba a ser castigado y iba a ser olvidado. Porque entonces ahí Brad es el que habría sido el héroe. No que él termina dando el gusto de que le dio el mensaje que él quiso y su víctima, que fue él, como el que mató al de la envidia, y él se pasa cargando con la muerte de su esposa y de su hijo. No le bastó, o no era un premio, o no se iba a sentir Él lo liberó, él libera al le antagonista da con la precisamente muerte. desde que van en el carro, Kevin cuando todavía Morgan lo está estudiando tanto, porque eso es el punto. El otro lo ve como alguien más, ya no tenemos loquito, porque eso es hasta lo Y de que... hecho literalmente lo dice, es un enfermo mental. Pero Así el lo otro, reúne, sí. pero el otro en vez de decir es que no lo tienes que ver así, porque entonces lo estás subestimando, tienes que verlo con un respeto y tienes que seguir analizándolo y viéndolo. Y eso fue lo que, ahí es donde a él lo vence, porque la persona que te hace enojar es la que te va a ganar, porque ya te tiene dominado. Porque Fue está el jugando dicho con tus de las abuelas, el que se enoja piernas. pierde. Y literalmente perdió y perdió muchísimo. Porque no pudo controlar sus impulsos, no su ira en este caso. Perdieron y los perdió. dos. Perdió Morgan y perdió él, porque él sí ganó que lo mataron. Por eso te digo, Bueno, pero Morgan se recompone. Pero él quería que Y lo dice, mataran, ¿no? y es ¿No? cuando sacan esas frases icónicas. te voy a decir una cosa. Morgan pone la frase icónica, pero Pero dice, solo estoy de acuerdo en la segunda parte. hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando por este mundo. Y es cuando él decide seguir en el trabajo policial. Pensando que habría sido Morgan, vas y tapas la boca y ya te lo llevas. Porque así ya detienes ahí la situación. Pero Morgan, cuando también está también aguantándose, y cuando todavía el otro lo dice casi burlándose, de no sabías que ibas a ser papá. Y él lo golpea, es cuando pierde Morgan, que también él es el que le da Lo la razón. abofetea. Digo, también hay una parte muy Ahí importante. pierde Morgan. Pero es que, Pero es que también la emoción que vivió Morgan. Primero el impacto Sí. de ver la cabeza, la caja llena de sangre, la Volvemos al cabeza punto. chalala, Ya sabes cómo es el quién otro. era, saber quién era, no es lo mismo y de verdad Ujú. lo digo con conocimiento de causa, que tú veas un cuerpo de alguien a quien no le tienes, digamos, no hay un lazo afectivo, Él que al que veas conocía a la alguien persona. muy cercano. La reacción de Morgan es completamente justificable. ¿Por qué? Porque se encuentra ante un hecho trágico de una persona con la que está ligada, con dos personas a las que está ligada. Por lo mismo, él Entonces- está pensando en evitar que el otro haga una barbaridad. Quiere Y también salvar lo lo que primero- todavía es salvable, Pero que es su amigo, Y también, bueno, su compañero. desde el momento en que está corriendo y le está diciendo, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse, a los del helicóptero. Él sabía lo que podía pasar. Y también hay que ver los valores entendidos, cómo hasta entre los policías se estaban cuidando. Cuando dicen, hay que detenerlo, hay que hacer algo. Y así ya se está viendo el helicóptero que sigue, así como diciendo, aquí no pasó nada, joven. Pues Sí, dicen, avanzando. en el algo policial, perro no come perro. Ah, sí. Bueno, estamos hablando de una película, una cuestión muy interesante. El punto, porque igual el personaje de Brad ya no iba a tener vida. Me arrebataron todo. Y la única satisfacción que se podía darle es mi vida, me la llevo yo, no tú, y no vas a disponer de mi vida. Por eso te hago esta reflexión. Creo que había varias aristas. Fíjate que podía haber tenido más de un final o más de dos finales. Sí, Que bueno, uno, que Morgan Freeman hubiera sido el que accionara el gatillo. Pero ahí habría el otro igual hasta disparado a él también. No, pero lo que él quería realmente, Era su salvar. finalidad era que el otro detective fuera el que le disparara. Porque es el que se Porque era, envidia. exactamente, es de quien trató de arrebatarle la vida por un día y que no consiguió. y bueno, también aquí la capacidad del ser humano, de la resiliencia,
nos podría haber quedado establecida si el detective no hubiera disparado y hubiera hecho lo que políticamente es aceptado, que es poner a disposición a esa persona y reconstruir su vida. Era difícil, sí, era muy difícil en esas circunstancias, pero al final creo que era una alternativa. A lo mejor más rosa si tú quieres, que no compartes, pero bueno, pudo haber ese final u otros más. Creo que este final que escogieron es muy... Tenía que ser para hacer la película. Tenían que ser las 7 muertes. Punto. Pues desde esa arista tenían que haber 7 muertos por 7 diferentes cuestiones y eran los únicos... Y solo hubo 6, porque al final el detective no murió. No, la pereza fue el único que se salvó. No, el detective... Entonces fueron 2. Bueno, Porque ajá, la entonces pereza- fueron la pere- 5 muertes. La pereza se quedó viva. Vamos a contar las muertes correctamente ahora. A Mira, ver, el detective Gula. mata al antagonista, pero no muere. Vamos desde el principio. en orden: gula, pereza, lujuria, Pero ese está vivo. envidia. Envidia. ¿Cuál me falta? A ver. Soberbia. Soberbia, envidia, Ira. ira. Yo lo había repetido. De los 7, Soberbia luego se confunde, Sí. pero es diferente. Es soberbia, avaricia, lujuria, ira, Avaricia era la gula, avaricia. envidia y pereza. Bueno, pereza quedó vivo e ira también. e ira quedó vivo. Son Entonces 5 solo muertes. logró 5 muertes. La de soberbia, la de avaricia, la de lujuria, gula No, y envidia. Sí, está su muerte de él, y está la muerte del otro, y la muerte de la esposa y de él. Pero ellos no son, pero pero el estamos hijo hablando no es de los- pecador. No. Y a la esposa no la mata por pecadora. De hecho, es La el medio para mata el por fin. la envidia que él siente al Dije detective. cuántas muertes hubo. Ah, pero, no se pongan. pero- Ustedes dijeron, es que no hay tantas muertes. No, no, a lo que me pero refiero. muertes relacionadas A los con el pecados, objetivo ¿verdad? real. Con los pecados. Pero en realidad, la de la esposa y el hijo fueron Por el el medio objetivo para el final. fin. Fueron daño colateral. Fueron el medio para el fin. Ok. Lo que yo decía que, porque ahorita estaban ustedes diciendo que no más había 5 muertes. Y que se salvó uno. Les dije, no, sí, fueron 7. Pero ya, está bien. No me voy a poner a discutir. Es que vamos, hay patrones y esas 2 muertes salen del patrón. Se dan como daño colateral. Bueno, no discutamos, mejor nos vemos en el próximo capítulo de Cinemal Explícame. Una cosa importante antes de que digan, ay, sí, ya nos vamos. Cuando estás diciendo el análisis, porque el principio del FBI también fue ese, que tienen que pensar más adelante del sujeto que están revisando para poder detenerlo. Esa es una historia, y vale la pena decir el estudio del Zodíaco o estudio de... No, estoy viendo. ¿Qué buenas películas? No, Sí. y eso del zodiaco. El Vengador Anónimo, también me gustaría que lo viéramos Ah. para comparar lo que era el galán de otro tiempo con los que ahora son, que igual Rambo también fue otra cuestión así. Es que no sé si entonces. Sí. Pero antes de que nada más pienses en Sylvester Stallone por lo trabado, porque está padre hacer la comparación de Charles Bronson, porque ahora ya salió una nueva película del Vengador Anónimo. Pero cómo está la arista de ahora, cómo dicen, cómo debe ser un galán de película. Por supuesto. Ah, ok. Sí. Pero- Santo Dios. Pero sí estaría bien. Lo vamos a considerar. Mientras tanto, Bueno, más consideren ustedes, voten por lo que igual digan, no, sí, se ve que eso puede estar más agradable, porque nos pusimos a hablar de cosas bien románticas, en vez de lo que era, ni hablamos de lujuria, ni hablamos de cómo fue... Eso de como mucha acción, nunca vi. Me prometieron mucho y solo vimos mucho romanticismo En el debate. en el debate. entonces sí, nos vemos en el próximo capítulo de Cinemal Explícame.
Muchas gracias por venir. Muchas gracias por platicar. Tremendos. Qué bárbaros. Y pues, hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cinémale Explícame, donde el cine se encuentra con el derecho. Si te gustó el análisis y aprendiste algo nuevo, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video. En Cinémale Explícame, seguimos explorando historias que nos hacen pensar y cuestionar. ¡Hasta la próxima!